sea, yo me gano la vida haciendo ilustración para prensa y piezas más pequeñas, imágenes. Y lo que pasa es que de pequeño yo era un loco, o sea, yo he leído tebeos toda mi vida, vamos. Y entonces es lo que siempre me ha gustado, o sea, los tebeos. Y era lo que yo quería hacer de pequeño, o sea, me hubiera encantado vivir de dibujar tebeos. De dibujar tebeos depende, o sea, a ver, de dibujar tebeos como yo pensaba que era cuando era pequeño, es que todo es muy relativo, ¿no? Entonces, ahora mismo ni de coña me dedico yo a los cómics, o sea, prefiero hacer ilustración. O sea, me parece un trabajo mucho más, en la ilustración, ¿eh? Más saludable, digo físicamente, o sea, es que en los cómics es un curro del copón, o sea, si yo tengo que mantener una producción mensual, si yo tuviera que hacer un TV de superhéroes mensual, yo me moriría, o sea, me volvería loco. O sea, es un curro, vamos, yo admiro muchísimo a la gente que hace ese tipo de cosas porque yo me veo totalmente incapaz de querer vivir así. O sea, yo mis tebeos, tal como yo los veía de pequeño, me había comprado, leía todo, ¿no? Y me había comprado, de en el 84, de Tutain Editor, me había comprado el libro ese de Corben, de fantasía, que editaron ahí en Estados Unidos. Y entonces había pues un montón de ejemplos, era todo una especie de geografía de Corben y tal. Y había un capítulo en el que hablaban de la vida del día a día de Corben. Y entonces, pues Corben se levantaba, se hacía el desayuno con su mujer se iba a trabajar y él se metía en el sótano de su casa a dibujar durante todo el día. Y claro, yo tenía pues 13 años y decía, yo quiero hacer eso de mayor. O sea, quiero meterme en un sótano, ponerme con mis historias y con mis pajas mentales y olvidarme del mundo, de lo que hay fuera. O sea, no tener que enfrentarme. Para mí, hacer tebeos en esa época, cuando era pequeño, era una manera de no tener que enfrentarme a la vida, a la realidad, al día a día, al trabajo, a los estudios, a estudiar cosas que no te interesaban en el colegio. Por eso te pones a dibujar en las clases. Y estás con el oído en las clases, o sea, algo se te queda de lo que vas estudiando, o sea, de las clases, pero se te queda generalmente lo que te interesa, lo que no te interesa, tú estás ahí con tus dibujos. Entonces, en cierto sentido, la vocación que yo tenía dibujando tebeos era una vocación que por eso, bueno, es una vocación de huida, una vocación de... Por eso acaba alcoholizado, que es la misma que cuando bebes, que es la de eludir la realidad, la de escapar, un escapismo. Y esa era mi vocación primaria. Y entonces lo que pasó fue que conforme fui creciendo, cuando empecé a publicar tebeos, bueno, ocurrieron varias cosas. Por otro lado, que yo no era un gran dibujante, o sea, no era buen dibujante. Había dibujantes mucho mejores que yo, o sea, de largo, ¿eh? O sea, de esto que cuando eres pequeño, pues incluso en tu propia clase de GB, hay uno que dibuja mejor que tú, que el tío ahora es astrónomo o algo así. Y el tío dibujaba muy bien. Lo que pasa es que no tenía otras cosas que yo sí tenía. Y él dibujaba bien, pero dibujar bien y hacer tebeos son cosas diferentes. Eso lo aprendes más tarde. Pero cuando eres pequeño, no. Cuando eres pequeño, pues claro, yo me di cuenta de que no conseguía dibujar, o sea, que no dibujaba bien, no iba a dibujar como John Byrne nunca. Sin embargo, había otros dibujantes que no dibujaban tan bien, en mi opinión, pero que me interesaban muchísimo porque narraban de la hostia, como Frank Miller. Y entonces ahí pues empecé a entender ciertos mecanismos del lenguaje de los cómics. Con Miller aprendí muchísimo cuando era pequeño. Luego, digamos que la temática de Miller me interesaba bastante menos, aunque tenía ahí un cierto cosa de que ahora pues, tenía ciertas cosas como de Scorsese, de tema de rollo judío-cristiano y de la culpa y de cierta turbación, que claro, yo me sentía muy identificado en ciertos aspectos con él. Pero yo tenía un mundo que era diferente, era un mundo más europeo, entre comillas, era mi propio mundo, y que venía también, ya en Cow me tragué un ciclo de cine expresionista alemán, y entonces ahí sí que encontré una pauta de gráfica en la cual yo como dibujante bastante mediocre que era, o sea, que decir, anatomía, narices,
naturalismo, yo nunca he sabido hacer nada de eso. Ahora creo que más o menos sí que puedo hacerlo si me pongo, porque tengo ya 50 años y he dibujado mucho. Entonces ya puedo, al principio, por ejemplo, cuando leía cómics, yo veía las imágenes como un sistema de narración, pero yo, por ejemplo, no leía los dibujos. Luego ya cuando empecé a estudiar, a trabajar como ilustrador, con la edad, empiezas a leer los dibujos, empiezas a leer lo que es la caligrafía del dibujo, los gestos, la línea, o sea, te vuelves muchísimo más perceptivo a un cierto tipo de cosas, que en el cómic ni lo era cuando era pequeño, ni me interesaba, porque realmente tampoco me interesaba para el cómic. El cómic es un sistema narrativo. Ahora, en Misterios ahora mismo es mucho más complicado porque se me ha mezclado todo. Pero en su momento, cuando empecé a hacerlos, no. Y entonces, pues nada, mis 4 elementos que yo más o menos tenía controlados para cubrir mis limitaciones como dibujante. Y luego lo que sí que había una serie de temas que me interesaban mucho porque yo me sentía muy concernido con ellos. Me inventé una ciudad que se llamaba La Malapena, Dios ha muerto, mi vida ha sido desde el crío muy errática, he ido de colegio en colegio y de ciudad en ciudad por mis padres que se movían. Entonces yo no he tenido realmente vínculos personales fuertes, no tengo amistades de la infancia, o sea, tengo alguna amistad de la infancia que la quiero mucho, pero que no la trato, ¿me entiendes? No, siempre he sido bastante, digamos que ahora mismo no sabría a quién acudir si tuviera, porque ya no tengo ni siquiera padres, entonces yo no tengo ahora a quién acudir, por ejemplo, ¿no? Y siempre me he sentido como que no tenía a quién acudir cuando era pequeño. Entonces eso te produce una especie de aislamiento. En ese aislamiento yo creo una serie de personajes y es donde al final acabé desarrollando todas mis historias. Al principio era por comodidad, porque encajaban perfectamente para lo que quería contar y yo tenía 17 años, era muy joven. Y empecé a publicar muy profesionalmente con gente que ya era adulta, o sea, que tenían 30 años. Y yo era uno más en la revista. Y eso era gracias a que según ellos decían que tenía un estilo muy definido. Y lo que yo tenía más que un estilo definido, era un estilo definido a la fuerza porque no sabía dibujar. O sea, yo no podía encontrar un estilo porque me faltaban elementos. Al faltarme elementos, yo cogía lo que tenía y armaba lo que podía. Luego ya todo fue derivando a... Lo que pasa es que en la ciudad esa que me inventé, en La Malapena, es básicamente un reflejo de mí mismo. Y entonces ya ahí empecé a interesarme en el cómic, no como un medio como un oficio, como un lenguaje externo a mí, sino como un sitio donde yo puedo contar mis propias historias. Pero historias no contárselas a los demás especialmente, es más contármelas a mí mismo. Y luego, una vez que ya me las he contado a mí mismo, yo las suelto y que las lean los demás. Pero realmente, por eso soy tan complicado o sea, no doy ningún tipo de facilidades. O sea, no soy un profesional eficaz. ¿Me entiendes? Pero bueno, es una elección mía. Lo que sí que leo muchos cómics, entonces manejo más o menos el lenguaje y sé más o menos lo que estoy tratando. Pero lo mío es básicamente una especie de indagación, no tanto del formato del cómic o del cómic como medio, sino que utilizo un medio para indagar sobre mí mismo. Hubo de todo. El primer libro que publiqué era un formato normal, era un formato comic book, pero tenía 100 páginas en vez de 24. El segundo libro que edité también, formato grande, un formato más grande incluso que Romeo, que era Nostromo Quebranto. Y el tercer libro, Topirón, es un formato comic book, pero además no tenía más de 30 páginas. Y entonces los formatos responden a bastante, hay bastantes, siempre no solo hay un motivo, hay un motivo que es más fuerte que los demás, pero no solo hay un motivo, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en el caso de Ambigu, los originales eran unos originales normales de un poquito más pequeños que A3. Entonces, cuando se reduce, o sea, lo más importante, entre comillas, para mí, es que el original nunca puede quedar reducido a más del 70 o el 80% para imprimir, porque entonces la has cagado, se te emborrona todo el y eso es básico, o sea, eso es
una cosa muy sencilla, vamos, no tiene mucha historia, ¿no? Luego están los formatos, el tema del concepto, el formato conceptual. El Ambigú, por ejemplo, un libro tamaño estándar, me interesaba porque además la portada del Ambigú es totalmente negra y solo hay una cruz, como si fuera una Biblia. Y ni siquiera hay de autor, era mi primer libro y ni siquiera me puse en la portada el nombre, ¿vale? Entonces me parecía que rompía, que llamaba mucho la atención y que respondía, por ejemplo, a la esencia de lo que había dentro. Que en cierto sentido, ¿vale? Es curioso porque es cierto que soy un autor bastante ombliguista, pero, o sea, un autor bastante ombliguista de que solo hablo de mí. Y entonces, pero sin embargo, siempre estoy velado en mis personajes. En cierto sentido, también estoy indagando sobre mí y a la vez estoy intentando huir de mí mismo y disfrazándome mucho. O sea, pero no disfrazándome mucho como una pose al exterior, sino como una pose hacia el interior. O sea, quiero decir que yo luego lo descubrí mucho más tarde cuando ya me dediqué a beber directamente y dejé los tebeos y todo. Y es el tema del autoengaño, ¿no? Las veladuras, el autoengaño, ¿sabes? Todos esos autoengaños que nos hacemos para engañarnos a nosotros mismos de lo nada que somos, ¿no? Las construcciones de identidad y toda la historia. En cierto sentido, la mala pena no deja de ser un constructo identitario para un adolescente que se sentía muy solo y muy poca cosa. Y entonces monta un cirio en su cabeza y con eso pues ahí es donde indaga sobre lo que es el amor y sobre lo que soy yo, o sea, sobre lo que es el yo y sobre lo que es la muerte. Pero todo es muy desquiciado, ¿no? Y bueno, hablando otra vez del formato, perdona, es que a veces me lío mucho y lío a los demás. Bueno, el caso es que con el caso de Nostromo, que es el segundo libro, los originales eran enormes porque utilicé para hacer Nostromo Quebranto, utilicé el pincel que se me había roto ya, que estaba despeluchado de Ambigú, de haber terminado Ambigú, el último pincel de Ambigú, lo utilicé para Nostromo Quebranto. Y eso era porque conceptualmente en la mala pena, después de Ambigú, mucho después de Ambigú, porque eso sería lo que ocurre en Nostromo Quebranto, ocurre después de Ambigú y también después de Romeo Muerto. Dentro de mi cabeza tengo una especie de trama lineal, entre comillas, de hacia dónde deriva esa ciudad o hacia dónde derivo yo. Es como si yo me imaginara dónde voy a acabar muerto. ¿Sabes? Ese tipo de trama lineal es la que tengo en la cabeza. Pero básicamente, como veía que ya no me pagaban y que no iba a ir de los cómics, decidí saltarme muchas partes de la mala pena. Entonces, ambiguo es el principio más o menos de la mala pena, pero el final sería Nostromo Quebranto. Y entonces ha caído una lluvia de orujo en Nostromo Quebranto y todo lo que era en ambigú, iba a decir fashion, pero no es fashion, sino un poco que era como barroco, y con ese tipo de rollo cirquense que yo tengo y con esa especie de barroco extraño que utilizo gráficamente y que me gusta mucho, con el que va el sexo, los sex shops y toda la historia, todo eso se había borrado en Nostromo Quebranto. Entonces lo único que quedaba era la nada. O sea, era vacío, gente totalmente desgastada y por eso me interesaba mucho el pincel seco. Una vez que tienes unos originales a pincel seco muy jodidos, lo que no puedes es reducirlos, porque si los reduces te quitas toda la carga expresiva de los originales, ¿no? Entonces por eso se editó en ese tamaño tan grande. Por otro lado, al hablar del vacío, es muy interesante que hagas lo contrario. O sea, en vez de hacer un libro pequeñito y minúsculo, haces un libro enorme y entonces ahí sí que hay vacío, porque hay un montón de aire. ¿Me entiendes? Entonces a eso responde Nostromo Quebranto. Toapirón, como era una obra un poco más, en cierto sentido, después de Nostromo Quebranto, acabé bastante quemado. Y en Nostromo Quebranto es que realmente quemé todas las naves. O sea, no hay mucho que rascar después de Nostromo Quebranto, por eso digo que es mi último libro. Entonces, con Toapirón se me ocurrió un personaje y luego mi alcoholismo ya iba, bueno, en Nostromo Quebranto, por ejemplo, es cuando empecé, o sea, cuando ya estaba en mi punto serio de alcoholismo, pero no álgido, ni me había ido ya al final, pues como acabé, pero, pero cuando tenía, con Nostromo Quebranto, en esa época me encontré ya mis primeros problemas relativamente graves derivados del alcohol. Problemas, pero no eran problemas, o sea, es que al final el alcohol es el único problema, ¿no? Pero antes,
El rencor te crea problemas, ¿vale? Y con Topirón decidí que a la mierda la existencia, a la mierda todo, y a la mierda el intentar buscar una especie de una verdad o algo, ¿sabes? Porque en el fondo hasta entonces había estado intentando buscar un sentido. Y un sentido fuera de mí, ¿sabes? Un sentido fuera de mí a lo que yo estaba viviendo en esa época. Y en Tuapirón decidí que a la mierda, que todas esas búsquedas eran estúpidas y que lo único que importaba era la palabra, la frase y el seguir tomando copas. Y entonces Tuapirón responde a ese tipo de personaje que yo era en mi última época. En mi última época, no, perdona, en la época última del, estamos hablando de 1997, ¿me entiendes? Entonces, pues es como, es un libro en cierto sentido más jovial y es más pequeño también, y por eso responde este. En el caso de Romeo Muerto, pues mira, te voy a enseñar una cosa, porque volvemos al tema del formato. Romeo Muerto responde directamente a que este es el origen, este es el principio de Romeo, y fueron los primeros originales. Entonces, para construir las 4 primeras dobles páginas, que eran el tema de los edificios que se encontraban, que es donde se circunscribe toda la historia más o menos de Romeo. Romeo no va a salir más o menos de aquí, de ese círculo vicioso que se ha montado. Pues para construir ese hice unas originales muy grandes a la primera. Y una vez que ya tenía esos originales grandes, ya estaba obligado a seguir. Y también estaba obligado a no permitir que haga un libro cada 15 años, así que voy a intentar negociar, renegociar, o sea, quitarme, pues no me des pasta para esto, dame el tamaño, o sea, todo al final es negociable mientras ellos sabrán, o sea, mientras el editor vea que puede, sobre todo que no vaya a perder dinero, porque al final, y entonces como yo total no voy a vivir de eso. Y también responde una cuestión muy sencilla también con Romeo Muerto, es que luego, tal como lo estaba haciendo, me estaba dando cuenta de que realmente el protagonista principal, que vive dentro de un hotel, que en el fondo es su propio cadáver, es una metáfora de su propio cadáver, él piensa que es la metáfora del cadáver de su amor y de su mujer y toda la historia, pero realmente es solo el cadáver de él mismo. O sea, la mujer es algo que utiliza como excusa para sentirse, para autocompadecerse y seguir bebiendo. Es un alcohólico, no tiene mucha más historia, ¿no? Y entonces, pues el formato responde a que ese cuerpo, ese libro, es el cuerpo del mismo, o sea, y funciona como un ataúd, o sea, quiere decir, es negro por fuera, la carne roja en las guardas y debajo el hueso. Y luego lo quería inmersivo. Como había hecho mucho, esta vez lo había dibujado con muchísimo detalle, cuando las páginas son muy grandes, tú no te da tiempo, cuando lo abres no te da tiempo a ver los bordes de las páginas, ¿me entiendes? Imagínate los tebeos de Chris Ware, por ejemplo. Los tebeos de Chris Ware funcionan muy bien cuanto más pequeños son, porque se ve todo el conjunto. Sin embargo, en el mío, lo que se ve son las cosas separadas. Va muy bien además para el discurso que tiene Romeo, que es bastante fragmentado. Narrativamente es un tebeo muy fragmentado, va de un lado para otro, hay tanto detalle que dificulta bastante la lectura, no es una lectura fluida. Sin embargo, la narración, lo que es la construcción de viñetas, sí que está hecha de manera fluida. Lo que pasa es que todo lo que meto dentro de las viñetas es lo que hace que todo se embarrane, ¿me entiendes? Y entonces me interesaba ese formato. Y lo bueno es que yo tengo pocos lectores, pero tengo más o menos, yo creo que vendo aquí en España, Ambigú vendió 1500, por ejemplo. Nostromo Quebranto, estamos hablando de los 90, ¿no? Que en esa época además estaba todavía peor que en esta época el tema de los cómics. Nostromo Quebranto no sé si llego a vender 600, o sea, mi margen más o menos, que yo calculo que tengo de venta y de lectores son los 1000, ¿vale? 1000 ejemplares. Si tú le dices al editor que vas a vender 1000 ejemplares, el editor dice, vale, si total no te voy a pagar, ¿me entiendes? Se les da la cuenta.
Y entonces tú le dices, lo único que necesito es que lo hagas en este formato. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque Jaume en ningún momento me puso ningún reparo. Hubo otros editores que sí que me ponían reparos, porque hablé con otros anteriores. Pero Jaume no me puso ningún reparo porque vio que la única posibilidad de vender ese libro dentro de mi margen, que es bastante estrecho, sería venderlo como si fuera un libro de arte. ¿Me entiendes? O sea, no hay un... Yo, no, por ejemplo, no creo que el formato, en mi caso, que el formato de Romeo responda a un riesgo. Nostromo Quebranto fue un riesgo hacerlo así en ese formato, porque era un riesgo para esa época, era un riesgo para el tipo de destino al que iba dirigido. Sin embargo, Nostromo Quebranto no, Romeo Muerto no. Romeo Muerto tiene un formato idóneo, pero no solo por mi parte, sí, no solo por mí mismo, sino a un nivel simplemente empresarial. Si yo fuera un editor, un TVO de 80 páginas, porque solo tiene 80 páginas, en el mundo de la novela gráfica ahora andan todos haciendo 100 y pico o 200 páginas, ¿no? Y entonces tiene 80 páginas, pero están hiper recargadas, de dibujo, de letra, de contenido, de chicha. Entonces lo mejor es hacer un tamaño grande. Y el tamaño grande yo creo que funciona a ese nivel. No va a vender mucho, porque es un tamaño que pone limitaciones. Sin embargo, dentro de de lo poco que yo ya iba a vender, no habrá tanta diferencia. Entonces compensa. ¿Me entiendes? Entonces no hay un riesgo real. Hay una incomodidad para mucha gente. Las estanterías, los libreros, a los libreros les jode un huevo ese tamaño, pero por un problema de que tiene una tienda que tiene unas estanterías muy estándar. A los lectores no tanto, porque a los lectores, si quieres ese libro y ese tamaño, pues te lo compras. Nadie compra un libro solo por un tamaño. Los libreros y los distribuidores son los que sí que les jode un tamaño, porque ellos están acostumbrados a lo estándar, a vender un producto estándar. ¿no? Hombre, Chris Ware es que es un caso un poco parado. O sea, Chris Ware es probablemente, pues, el mejor autor de cómic que ha pasado, o sea, de los últimos mejores autores. Debe haber tres, y uno de ellos es Chris Ware. Y entonces, en el caso de Chris Ware ha jugado con el cómic en sí como medio y como formato, o sea, pero luego el contenido de sus historietas, además, en el caso de... Yo sobre todo, yo soy muy fan de la primera que vi porque es la que me pegó la hostia padre, que fue la del niño más listo del mundo, ¿no? Porque no ¿Eh? me dejó helado. Pero no solo por lo formal te deja flipado, dices, hostia, lo que pasa es que es muy, pues eso, muy bueno, pero ya está. Pero a mí lo que me alucinaba era el contenido de Chris Ware. O sea, el contenido literario que había ahí dentro y toda la chicha psicológica era de un mal rollo que yo flipaba. Entonces Chris Ware tiene el compendio entero, como quien dice, ¿no? Tiene el compendio entero. O sea, maneja el lenguaje, manipula la forma, manipula todo, pero es un cómic, ¿eh? No, en un sentido artístico, por ejemplo, yo soy muchísimo más anárquico y más, entre comillas, artista. Mejor de cantidad esa palabra, ¿eh? Pero bueno, venga, artista. Artista por lo oscuro, por lo poco fácil, por lo opaco para los demás. Venga, artista. Pues yo soy más artista y no como algo de valor, ni no lo estoy poniendo en valor superior, ni inferior, ni nada, que Chris Ware. Chris Ware es un dibujante total. O sea, y yo no estoy hablando ya de gustos ni nada, hablo de una manera objetiva. O sea, no soy nada fan de Chris Ware, por otro lado. O sea, para mí es uno de mis dibujantes favoritos. Pero yo soy fan de Gary Panther, por ejemplo, que es de la cuerda de Chris Ware. Yo soy muy fan de Gary Panther. Okay. Pero, y también soy fan de Frank Miller de la época en la que yo era pequeño. Porque Chris Ware a mí me parece demasiado bueno, un poco frío a veces. Entonces no acabo de ser de los míos. Es como quien dice. Bastante frío, sí. Sí, es como si no acabas de ser de los míos. ¿Sabes? Tú no eres de verdad. O sea, no eres de verdad, no porque no sea auténtico, sino como que es demasiado bueno. Entonces,
como esos amigos que tienes que están en la estratosfera de ti y dices, tío, no me siento identificado con este cabrón. Ok. Sí, bueno, porque es que el personaje de Ambigu, básicamente, cuando yo lo creé tenía 16 años o por ahí. Yo empecé a publicarlo ya con 17, pero 16 o 17 años es toda esa época de Cope. Y entonces, básicamente, Ambigu responde a, a los arquetipos que yo estaba leyendo en esa época, que eran los superhéroes, ¿no? Entonces, pero era una especie de cosa un poco rara en el sentido de que era una perversión de los superhéroes, ¿vale? Pero de los superhéroes además que me gustaban, era una perversión de Daredevil. Básicamente, el primer libro de Ambigu se puede leer perfectamente como si fuera una versión pervertida del Daredevil de Miller. Porque Circe, en cierto sentido, es Kingpin. Es la reina del vicio y la mala pena, sería un poco el trasunto de Kingpin de Miller, ¿no? Y el Flaming, por ejemplo, el asesino, el hecho de que tuviera un asesino incendiario y tal, Kingpin tenía a Bullseye y a Electra, ¿me entiendes? Y entonces lo que pasa es que yo lo que le metí dentro de una especie de carcasa en Ambigua es un TVO más convencional, entre comillas, o sea, la estructura es muy convencional. Y luego todo lo que ocurre dentro es totalmente amoral, o sea, moral y aconvencional, ¿no? Pero lo que es la estructura sí que es bastante convencional, es una historia de cine negro, pero de tipo más o menos medio superhéroes. Lo que pasa es que esa gente no tiene superpoderes, no hay épica, la épica milleriana a mí nunca me ha salido, sin embargo está construido en un 4x4, el Ambigu también, tipo el Dark Knight, ¿me entiendes? Que era lo que yo seguía en esa época y que, por ejemplo, yo me he quedado enganchado a la estructura del 4x4 de Miller porque es la que más me gusta para puntuar, básicamente, ¿no? Y porque, sin embargo, el ritmo es completamente diferente. Mi 4x4 detiene el ritmo, no hace un crescendo. También porque eso puedo hacerlo también. O sea, al final el 4x4 funciona muy bien porque son como puntos en un pentagrama, ¿me entiendes? Y eso al final, pues depende de depende de cómo lo manipules, de cómo manipules los planos y toda la historia, vas creando el ritmo. Y entonces, claro, en principio empezó como un TV de superhéroes. Luego lo que pasa es que me di cuenta de que todas las historias, todo lo que estaba contando dentro, respondían a algo mucho más interior, una pulsión mucho más interior. Y me sentía muy reflejado porque al principio lo que hacía era, con Ambigu lo que empezó como una especie de perversión, broma, ya en la mitad del libro empecé a explorar el sentimiento de desamparo del tema de que me había dejado a mí. O sea, yo pasé una adolescencia con el tema del amor que lo llevé fatal. Todo el mundo me dejaba. Y entonces exploré mucho todos los sentimientos que yo tenía y que eran de autocompasión, básicamente. No me extraña que luego acabara alcoholizado. O sea, no acabara alcoholizado, yo creo que ya estaba alcoholizado y básicamente mi cabeza ya empezaba a funcionar buscando registros de autocompasión, de autoengaño, de autojustificación para seguir bebiendo. Y entonces, claro, de repente lo que me di cuenta es de que yo lo que estaba era reflejando mi propia psique dentro del TV, dentro de las historias. Pero al principio no, al principio pensaba que reflejaba mis sentimientos sobre cosas concretas, pero muy disfrazadas. O sea, no utilizaba el tipo de cómic intimista, de ponerme yo en primer plano. O sea, en mis tareas sí, estoy yo en primer plano todo el rato. De hecho, todos los personajes soy yo. O sea, es que no hay un personaje que no sea yo. No existen los personajes que son alguien que me dé réplica, ¿me entiendes? Pero en vez de hacer un tema intimista, de ponerme yo físicamente y contar mis vicisitudes y darme a entender y de tal, me di cuenta de que yo lo que me estaba era contando cosas a mí mismo y luego que dentro de toda esa especie de maraña rara que me estaba montando en la cabeza, me estaba ocultando cosas también a mí mismo y que yo tenía que desentrañarlas mientras las leía y mientras las escribía, ¿me entiendes? Y entonces, y, y en eso estoy porque cada vez me doy cuenta de que lo he hecho continuamente, incluso antes de saber que estaba haciendo eso. Okay. Y eso me parece muy interesante porque al final acabaré contándome a mí dentro de mis tebeos.
y diciendo, hostia, entonces yo soy todo esto. ¿Me entiendes? Voy a acabar respondiendo a la pregunta de quién soy. Esa pregunta que se hace todo el mundo cuando entra en un psicólogo y que nunca se puede responder porque nunca lo sabes. Pero aunque no lo sepas, tú vas describiéndolo, no te das cuenta, pero todo lo que eres lo estás poniendo sin querer. ¿Me entiendes? Y es lo que me estoy dando cuenta. También lo que no eres. O sea, es ahí un juego interesante de máscaras. Y eso es básicamente la actividad que me gusta hacer en los TVOs, ¿eh? Cuando hago ilustración hago otra cosa. Mi idea es seguir. Lo que pasa es que mi idea es seguir, pero no tengo un plan. O sea, no tengo un plan. Tengo un plan en la cabeza de cómo quiero que sigan mis historias, ¿vale? Y tengo un plan más o menos de que voy a hacer otro libro y luego voy a buscar un editor. Pero claro, eso no es un plan. O sea, no tengo un plan de marketing. Entonces, sé que no, en principio no debería tener problemas para editarlo otra vez como ha hecho este, ¿no? El problema es que yo tengo un trabajo y tengo una vida para pagarme el alquiler, o sea, ¿me entiendes? Eso significa que tardaré muchísimos años en hacer lo normal sería, pues eso, tener que trabajar cuando pueda en el TV. Estando en la cabeza y en cuadernos y eso no hay problema, yo siempre siempre he estado enchufado a mis historias. Las necesito, es un poco extraño, pero así como mi trabajo de ilustrador cuando se acabe y dejen de pagármelo, no creo que vaya a necesitar, pero no creo que vaya a necesitar ilustrar más porque yo ya tengo mis tebeos, que es lo que tenía cuando era pequeño. O sea, sigo haciendo gratis lo mismo que hacía gratis cuando era niño. No, no hay ningún problema, porque no hay ningún, o sea, yo creo que o sea, vamos a poner, los escritores que más me han gustado a mí han vendido cero y nada. Nietzsche vendía 600 ejemplares, no, 60 ejemplares creo que vendió del Así habló Zaratustra. Creo que eran 60, sí, 60 ejemplares de cada una de las partes. Artaud creo que, no sé si, o sea, también otro. Todos los autores que a mí me han gustado han vendido una mierda, para empezar. Vale, que son épocas completamente diferentes y toda la historia. Pero también hay una cosa que sí que está clarísima. O sea, hay objetos que, que buscan no un tipo de público, porque no se trata de un tipo, se trata de unas personas. ¿Me entiendes? Y mis tebeos no pueden aspirar a la generalidad porque la generalidad no puede aspirar a mis tebeos. No es porque mis tebeos estén por encima, es simplemente porque es imposible que a nadie le interese. A la gente le interesa lo que ves en la tele. Si eres tú el primero que dices, pero ¿cómo es posible que a la gente le interese esto? Pues no es posible, es real. Lo que es difícil es que a la gente le interese otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que dentro de ese ámbito hay un ámbito más pequeño. Luego hay un ámbito todavía más pequeño. Hay gente que tiene mucho interés en el cómic y entonces mis cómics, a ver, vamos a pegarnos un pegote. Yo soy un buen dibujante de cómics. Puedes entrar o no entrar en mis historias o lo que tú quieras. Pero que soy bueno lo tengo claro desde que era un niño. ¿Vale? Entonces, también sé que sea bueno no es suficiente. Hay mucha gente que es muy buena y mucho mejor que yo. O sea, no soy el mejor ni hostias. Pero bueno, dentro de ese ámbito hay mucha gente que le gustan muchos tebeos y que le gusta además leer mucha variedad. Dentro de ese tipo de lectores también encajo. No seré su preferido, porque le interesarán más otras personas, pero encajo. Pero sigue siendo minoritario, ¿me entiendes? Y luego no me puedo quejar, por ejemplo, en ese sentido, por el tema de Romeo Muerto, lo tengo clarísimo, porque cuando hice Nostromo, Quebranto y Ambigú, yo podría esconderme en el rollo de, no, es que las producciones son independientes, no sé qué. Ahora el cómic es independiente en general, ¿me entiendes? Y Reservoir Books es una editorial grande. O sea, yo sé que tengo una buena distribución. Así que si yo no llego a más lectores, no es porque pobrecito de mí o porque estoy escondido o porque hay algo que no hago bien. O sea, que no hago bien. Hay muchas cosas que no hago bien para no vender mucho, por supuesto.
pero es porque yo no quiero hacerlas. O sea, yo no quiero hacer tebeos de mierda. O sea, no, yo hago lo que hago. Y tengo el público que tengo. O sea, tampoco... Y me basta para seguir publicando. Sé que no me basta para vivir de eso, de mis tebeos. Pero eso lo supe cuando cumplí 18 años. A los 18 años yo ya me di cuenta de que no iba a vivir de mis tebeos, de este tipo de tebeos. Y tenía que elegir, podía adaptarme a hacer otro tipo de tebeos, si quería vivir de los tebeos, o buscarme la vida en campos aleatorios, como yo estudié diseño gráfico, no estudié bellas artes, no quise ser pintor, ni artista, ni nada de eso. Yo quería hacer tebeos. Y luego, si no, pues estudié diseño gráfico para ver si podía ganarme la vida con diseño gráfico. ¿No pude ganarme la vida como diseñador gráfico? Bueno, pues como sabía dibujar más o menos, intenté ganarme la vida como ilustrador. Y como ilustrador sí pude ganarme la vida. Entonces, básicamente, uno acaba buscando un poco el sitio donde, no donde pueda encajar, porque no se trata de que yo tenga que encajar. O sea, cuando era más joven sí que tuve esa especie como de, bueno, es que no encajo en los sitios, porque con la ilustración también me costó bastante entrar dentro de ciertos circuitos. Y me pasa un poco como con el cómic, que mis ilustraciones tampoco son... O sea, nadie me va a escribir una agencia de publicidad no me va a llamar para que ilustre algo sobre la Coca-Cola. ¿Me entiendes? Yo hago ilustración de prensa y es un tipo de ilustración más conceptual, puede ser seca, dura, y ahí yo sí encajo, ¿no? Y entonces, pero no se trata tanto de buscar dónde encajar tú, sino de buscar algo que te encaje a ti. ¿Me entiendes? Porque yo tengo esas limitaciones de pequeño. Elegí un tipo de estilo por mis limitaciones y sigo manejando unas limitaciones y en esas limitaciones he encontrado algo en las que yo puedo explorar de una manera que quizá otros dibujantes o otros autores de cómics no puedan o no quieran, ¿no? Que es en mi yo, en el yo de cada uno. Cada uno elige sus propias, no sé. Ahí ya me he empezado a liar, lo siento, y creo que he estudiado a todos. Por ejemplo, lo que decías, sí que es cierto que creo que tengo una serie de lectores que les gustan mis cosas, mis tebeos, con lo cual, en cierto sentido, el tema de la vanidad y la auto, ¿cómo se le llama eso? Por lo que trabajamos un poco a todos, ¿no? Para que, en fin, yo tengo una autoestima muy baja y a mí me gusta de repente que me la suban. Y entonces eso también lo tengo cubierto a ese nivel. No te da para comer, pero ese nivel yo no... Paso muchos miedos porque, claro, haces un tebeo y realmente dices, hostia, no les va a gustar o... ¿Sabes? A gente que a lo mejor sí que les gusta lo que haces o que piensan que eres bueno y entonces lo van a leer y van a ver que no soy tan bueno y qué putada. Pero bueno, esas cosas les pasa creo que a todo el mundo. Y entonces, bueno, yo me dedico un poco a lo que me dedico. Sí, no sé. Es que lo del narrador gráfico también me pareció un poco presuntuoso, entre comillas. De todos modos, dibujero es bastante presuntuoso sí, porque ya intentas como... No, yo soy dibujero, o sea, yo me destaco yo no soy... ¿Me entiendes? Que eso es una presuntuosidad. Pero no, dibujero es que me gustaba mucho. Un día se me ocurrió dibujante, o sea, de esto que tienes que hacer el este, y había que poner dibujante, y no sé por qué puse dibujero. Pero en su momento sí lo supe, ¿eh? Es una mezcla de dos palabras. Dibujante y pinturero. Pinturero, por ejemplo, ¿qué haces? Pinturero, en vez de pintor, ¿me entiendes? Un pinturero. Entonces, dibujero. Me gusta mucho esa palabra, ese palabra y es el con el que me defino. También porque tampoco soy un gran dibujante, o sea, soy dibujante. Yo pienso que sí que soy un buen dibujante, pero no soy un dibujante de estos de, ¿sabes? De hacer... tengo muchas limitaciones. Sin embargo, tengo otra parte de mi cerebro, dibuja mucho mejor que mucha gente que dibuja muy bien. O sea, yo leo... bueno, el dibujo es muy, muy complejo. O sea, es que habría que explicarlo. Y está lleno, hay un montón de facetas en un dibujante, ¿no? En un dibujo, vamos.
Y hay una faceta del dibujo que yo sí que tengo bastante talento en ella. O sea, eh, no hablo solo del tema de la síntesis, que sería también, pero hay más. Hay algo que yo tengo que hay otros dibujantes que no tienen. Y dibujantes muy buenos. Y lo que pasa es que yo no soy un dibujante completo, no soy un dibujante total, un dibujante todoterreno. Barry Winsor Smith, por ejemplo, es un dibujante todoterreno. Barry Winsor Smith. Y mejor que Barry Winsor Smith también hay otros. ¿Eh? Y yo no soy ese tipo de dibujante. Yo soy un tipo de dibujante diferente. O sea, me parecería más a, pues no sé. Es que Muñoz es mucho mejor que yo como dibujante. Iba a Me mencionar parece a más otro Muñoz. tipo de dibujante. ¿Eh? Iba a mencionar, justo yo iba a mencionar a Muñoz. Sí, bueno, pero Muñoz es que es una influencia. Sin embargo, Muñoz es muchísimo mejor que yo. Muñoz utiliza... O sea, yo pienso las manchas, a Muñoz le sale. O sea, sí, no, porque yo a Muñoz lo he estudiado, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando empecé a fijarme mucho en Muñoz, que era jovencito, muy jovencito, me di cuenta que seguir su estela era muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque él improvisa mucho con sus manchas, o sea, le salen, pero joder, lo improvisa muchísimo y mi cabeza es muy cerrada, no, mi cabeza no... Entonces por eso yo lo mezclé con Steranko. La atmósfera cero de Steranko. A Steranko sí le pillaba el truco, porque Steranko tiene trucos. Y Keiko también, yo tenía el truco también, y entonces me fijé en otros que tenemos más trucos y que podemos... coño, ¿sabes? Somos como más, entre comillas. Luego ya, con el tiempo, nos vamos liberando, ¿no? Y soltando. Pero Muñoz es una cosa rara porque Muñoz va suelto y parece que está todo medido. Y yo creo que a veces que lo hace suelto. O a lo mejor lo mide mucho y yo todavía sigo sin pillarle la medida. Pero bueno, Muñoz es que para mí es una cosa extraordinaria. Okay. Sí, a veces el problema que tenemos con las palabras es que nos posicionan y las usamos para posicionarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí la palabra arte no es que me disguste, además, desde que me encanta, desde que empecé a leer hace unos 10 años el tema de la alquimia y tal, en la alquimia se utiliza mucho la palabra arte y esa palabra, cómo está usada en la alquimia, esa sí que me interesa, porque se trata de crear vida. Y de cómo, y entonces ahí sí yo me consideraría bastante artista, porque todo lo que estoy haciendo con la mierda de la mala pena es básicamente crear una especie de golem extraño para enterrarme con él. O sea, entonces hay algo oscuro y alquímico ahí que sí que me interesa. Pero claro, cuando la gente, o sea, los cantantes de pop se llaman a sí mismos artistas, entonces yo no quiero saber nada de todo eso. Sí. Si te refieres a qué haría yo si yo fuera una especie de editor, pues básicamente sí, en el mundo del cómic el criterio visual es el que predomina, pero no es en el mundo del cómic, es en el mundo de cualquier cosa que vendas ahora. Todo lo visual es predominante a la profundidad y a la lectura, pero no debería ser así. ¿Me entiendes? Es simplemente que las cosas están puestas así ahora porque la gente consume así. La gente consume muchísimo y muchísima mierda. Y la mierda por los ojos entra facilísimo. Y tener que pensarla y reflexionarla cuesta más. Entonces se leen menos libros y se consume otros dispositivos audiovisuales. Y el cómic es un dispositivo visual como otro cualquiera. Entonces supongo que sí, que el criterio para los cómics ahora sería el visual. Pero bueno, no tiene por qué ser así. A mí, de todos modos, yo soy dibujante, entonces cada vez O sea, he pasado épocas. Hay épocas que me ha interesado mucho más la escritura que el dibujo. He pasado épocas que me ha interesado muchísimo más el dibujo que la escritura. Ahora estoy así. Sé que tengo más facilidad por el dibujo, pero no sé si es que tengo más facilidad innata con el dibujo que con la escritura. Lo que pasa es que el dibujo lo he hecho toda mi vida porque a la gente le ha gustado y entonces yo he seguido. ¿Me entiendes? Porque es más efectivo, o sea, para la recepción de los demás
con un dibujo siempre suele ser más inmediata. Sin embargo, yo por valor, por ejemplo, yo admiro, o sea, admiro muchísimo más a los escritores, o sea, no a los escritores, admiro mucho más la escritura que la imagen. Quizá porque yo estoy más acostumbrado a la imagen, entonces no me parece, la leo mejor y la imagen, entonces pues me parece que es más accesible. Sin embargo, cuando leo un párrafo de esos que son buenos de verdad, dices, ¿cómo coño este hijo puta ha escrito esto? O sea, te lees a Valle Inclán y es que flipas. Dices, ¡qué cabrón! Justo Y eso eso no iba. me pasa ni siquiera mirando a Goya. Y Goya es la hostia. Pues yo a Goya pues lo leo y digo, coño, qué bueno es el cabrón, y aquí tal, no sé. Sin embargo, con Valle Inclán se me cae todo. ¿Por qué? Pues porque no me veo capaz de escribir así nunca. ¿Dentro de la literatura o dentro de los cómics? Dentro de la literatura. Mis favoritos son Onetti, Valle Inclán y hay más, perdona. Y Nietzsche. Nietzsche escribe de la hostia. Nietzsche escribe muy, muy bien. Y luego hay más. También he estado leyendo últimamente a Cioran. ¿Has leído a Cioran? Cioran escribe también muy bien. Es una maravilla. Es muy de Nietzscheano, o sea, es una especie de derivación de Nietzscheana. Lo que pasa es que se toma más a broma a sí mismo y eso tiene un sentido del humor que es tremendo. Nietzsche tiene bastante sentido del humor, pero Cioran es mucho mejor a ese nivel, con el sentido del humor. O sea, te deja en... Luego me encanta Artaud. O sea, con Artaud tengo una especie de relación amor-odio profundo, porque por un lado se me va mucho por la tangente, pero cuando toca hueso, herida, toca todo. Pero no es constante. Bueno, porque es que el pobre Artaud no era muy constante, o sea, estaba un poco... Y luego, pero hay muchos escritores, ¿eh? Te he nombrado los tres que los tengo siempre en la cabeza porque me crecí con ellos prácticamente. O sea, a Onetti lo conocí más tarde, pero, por ejemplo, Nietzsche y Valle Inclán los pillé con mis 17 años. Y entonces a Onetti lo conocí ya con 19 o 20. Pero también fue un pumba, un flechazo fuertísimo y que todavía me perdura. Porque Bukowski también tuve un flechazo con él a los 17, que es que a los adolescentes, que en cierto sentido tiene sentido. O sea, Nietzsche para un adolescente es veneno. O sea, es una maravilla, te deja enganchadísimo. Y a Bukowski le pasa lo mismo. Todos estos escritores un poco que van en plan de yo contra el mundo, entre comillas, pues te enganchan mucho, porque un adolescente lo que tiene ganas es también de eso, de mandar toda la mierda y de buscarse y de construirse una propia identidad, ¿no? Lo que pasa es que Bukowski, por ejemplo, me enganchó mucho en su momento y ahora solo sigo leyéndome poemas suyos que están muy bien, pero realmente sus relatos, excepto La senda del perdedor, que es el único libro que todavía creo que me aguanta bien, el resto de los relatos, por ejemplo, ya no se aguantan. O sea, no los aguanto, es una pose tras otra y muy repetitiva. Y entonces me interesa más Onetti, que es mucho más profundo, más jodido. Y luego, pues, de repente también me gustó mucho, pero esto no tiene nada que ver con la literatura, o sea, con cómo lo bien escrito que está. Me interesa mucho Jung. Jung me interesó mucho, Carl Jung. Pero eso es por los contenidos y por las teorías que tiene. Sin embargo, escribe mal. O sea, me cuesta leerlo porque hay cosas que dices, joder, escribe un poco mejor, hijo. Sin embargo, lo que cuenta es muy interesante. Lo que tiene que contar es interesante, me gusta mucho. Y sobre todo lo utilizo mucho para mi propio trabajo. No lo había pensado, pero sí, yo es que tengo, o sea, yo me quedé muy anclado en la adolescencia, o sea, yo nunca quise crecer realmente en la adolescencia fue mi punto en el que construí mi primera identidad. Luego he construido más identidades, pero siempre superponiéndose sobre esa identidad que te construyes en la adolescencia, que además confundes con la tuya. Yo creo que mi verdadera identidad está en la infancia, pero es un sitio donde yo no quiero llegar, o sea, por eso me construí esa especie de, ¿me entiendes? Y en ese sentido yo sí que soy muy, muy fiel a mis influencias son las que son, o sea, no tiene,
O sea, soy muy fiel a las... Es una cuestión emocional, yo creo. Pero Pues la no, primera película de Cronenberg que vi, por ejemplo, que fue el Videodrome, fue la experiencia más alucinante que he tenido en mi vida con el cine, aparte del cine expresista alemán que luego me tragué, y de Murnau, por ejemplo, el último de Murnau, que es para mí mi película favorita. Pero lo que fue la experiencia de meterme en el cine a ver Videodrome fue tremenda, porque en esa época iba yo al cine solo porque vivía en Vigo y no tenía amigos, entonces me metía a ver películas por la tarde para no aburrirme y para, yo qué sé, para llenar un poco el vacío en el que me encontraba, ¿no? De pequeño. Pero la semana anterior, antes de ver Videodrome, yo había visto Rambo 2, ¿me entiendes? Ese era el nivel que yo veía de películas. O sea, yo veía películas normales, como cualquier persona. Me metí en el cine a ver una película. Y cuando fui a ver Videodrome, yo fui a ver Videodrome porque pensaba que era una película de ciencia ficción. Como en la cartel salía un tipo que se estaba escapando y había como una especie de pistola biomecánica de no sé qué, yo dije, esto es una peli de ciencia ficción guay y la voy a ver. Claro, me meto en la película sin saber nada, ni quién era Cronenberg, ni qué era Videodrome, ni nada. Y cuando salgo, yo salgo con la cabeza volada. Y entonces dije, joder, ¿qué cojones he visto? Y ahí es cuando empecé a interesarme por el cine, de verdad. Sí, no hay y nada de... O sea, no utilizo, no es un recurso, o sea, no utilizo los recursos como un tema nostálgico. Yo lo que estoy trabajando y tratando en mis teorías son mis emociones. Entonces, lo que sí que me interesa es por qué a mí me enganchó eso. O sea, ¿me entiendes? Y eso no es los temas de superhéroes en general. O sea, yo consumí muchas teorías de superhéroes, pero no fue eso lo que me enganchó. Me enganchó, o sea, una vez que ya está dentro de ti, ya es cosa tuya, ¿me entiendes? Ya ahí se ha mezclado con otra ibris que ya hay antes, que es la tuya, tu propia sustancia, ¿me entiendes? Entonces tú puedes rastrear las cosas que me gustaban de pequeño en mis tebeos, pero si te apetece, o sea, no tienen mayor importancia, o sea, no hay, digamos que no suelo tener una sumisión, no soy demasiado sumiso a lo que me ha influenciado, sino que lo llevo a mi terreno y lo convierto en otra cosa, y una vez que ya lo convertí en otra cosa se convierte en algo mío, no tiene ya nada que ver con... O sea, no estoy intentando hacer un Daredevil con Romeo muerto, ni nada de eso, ni siquiera intento hacer un Miller, sí, ¿me sí, entiendes? De vez en cuando dejo algún rastro, porque me divierte, porque me gusta, porque me siento en deuda, pero es algo personal, es una cuestión personal. De hecho, en Romeo hay varios rastros de Batman año 1, y es verdad que leí en algún sitio que el Jaume Baker dijo, yo creo que esta viñeta a lo mejor me hubiera sobrado. Y la verdad es que tiene razón, que la viñeta de los ojos del este metiendo porque es básicamente un calco de los ojos de Gordon de Batman año 1, pues todo eso del comisario Jonás, que es un trasunto de Gordon y tal, ya está en el TVO, no hacía falta también subrayarlo, ¿no? Ahí cometí un pequeño error o sea, un pequeño error. El Romeo está lleno de errores, ¿eh? Pero ahí cometí un error de esos de decir, no hacía falta subrayar esto. O sea, hacerte ese homenaje. El homenaje del corazón y el comisario Gordon, ese sí, ese funciona porque hay más chicha, hay chicha psicológica y hay... Sin embargo, en los ojos del Gordon y en la viñeta anterior, en esa viñeta alargada no hay nada más que el pastiche, ¿no? Que el homenaje pastiche. Lo divertido con los homenajes es convertirlos luego también un poco en otra cosa y darles un poco más de chicha. Pero bueno, a veces me equivoco. O sea, me equivoco a veces, no. En fin, tú me entiendes. Eh, cuando me preguntas lo del entorno es aquí en España, dices, ¿no? Y te refieres al tema de los 90 o de los 90 acá, ¿no? O lo que yo conozco, más o menos, ¿no? ajá. Lo que entendí es que decías que los 90s tú habías tenido como el reconocimiento, pero en un momento donde la industria como que ya venía para abajo, ¿no? Sí, bueno, Habías llegado, había tenido un reconocimiento relativo, o sea, un reconocimiento, sí, un reconocimiento más o menos de crítica y de un pequeño segmento de público y de autores, pero nada más. O sea, quiero decir que yo no había tenido ningún éxito, ¿me entiendes?
Y claro, yo sigo un poco en las mismas. Tampoco tengo el reconocimiento de toda la crítica. O sea, que decir, los tebeos que yo hago son complicados. O sea, son jodidos. O sea, no es... O sea, necesitan bastante complicidad. Ok. O sea, no son pasivos. No se leen, o sea, no se leen como... No puedes leerlo como cualquier otra cosa y medirlo en el mismo rasero, entre comillas. Se necesita una lectura bastante activa. Y no solo activa en un sentido de que necesitas estar muy preparado o no preparado, sino activo en el sentido que necesitas estar muy metido dentro de la lectura mientras estás leyendo, porque tú vas a tener que rellenar un montón de huecos. ¿Me entiendes? Bueno, da igual, pero lo que me ibas a preguntar, que ya me he ido por la tangente y no te respondo. Eh, Pues no, yo cuando digo que no noto ninguna diferencia es una cuestión personal, ¿eh? Me ha costado lo mismo sacar el Romeo o sea, sacar el libro me ha costado lo mismo que me costó sacarlo con Ambigú y con Nostromo Quebranto y voy a recibir exactamente lo mismo, que es muy poco, nada, o sea, que decir nada. Sí que recibo, porque recibo en el sentido de, incluso también sacándolo, quieras que no, pues recibes cariño, recibes atenciones, entre comillas, en fin, lo que sea, pero económicamente es inviable, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que ya siempre he tenido por descontado. Entonces, yo particularmente no noto nada especial en ese sentido. Y luego ya como una visión en plan general, pero yo no estoy muy metido dentro del mundo del cómic, ni estoy, o sea, todo lo que voy a decir, le tienes que poner un montón ¿cómo se llama?, de comillas, porque yo no sé, ¿me entiendes? Pues yo creo que todo sigue más o menos igual, quiero decir, las condiciones son una puta mierda, o sea, hablando en plata. Y el tema de la novela gráfica es un invento del demonio, porque, joder, hacerse antes te hacías un TVO, la gente se tenía que hacer un TVO de 45 páginas, a lo mejor, un álbum, ¿no? Y bueno, y te costaba un año de curro, pero te lo ibas sacando de no sé qué, supongo. Estoy pensando en la gente joven que está empezando o en la gente que está o que quiere seguir haciendo cómics de una manera más regulada, ¿no? Yo ya decidí que iba a hacer los cómics que yo quería y cuando tocara. Entonces es una esclavitud, quiero decir, y es que no hay adelantos, no hay... Entonces yo creo que está igual de precario lo que es la situación del autor de cómics es igual de precaria que en los 90. Pero es muchísimo más exigente que en los 90. O sea, te exigen mucho más en unas condiciones de mierda. Y es lo que yo no acabo de comprender muy bien, cómo la gente se ha dejado o nos hemos dejado embaucar en todo esto. Supongo que porque nos gusta hacer mucho de los TVs, nos gustan mucho los TVOs y nos gusta porque nos troncan, es una especie de... Yo a veces pienso que somos como esa gente que les gustaba mucho el fútbol cuando eran pequeños, pero mucho, mucho, y que no llegaron a ser profesionales, pero que todavía quedan los domingos para jugar al fútbol con los amigos. No conseguimos despegarnos de esa fascinación que nos produjo de pequeño ese elemento que es el cómic, porque yo podría estar intentando a lo mejor, pues no sé, no digo podría estar, sino que a mí nunca se me ha pasado por la cabeza hacer otra cosa que no sean cómics, no se me ha pasado por la cabeza escribir un libro de poemas, y mira que, joder, hago TVOs bastante oscuros, que a lo mejor realmente utilizo un lenguaje en el que la sustancia de lo que yo estoy tratando le vendría bien otro tipo de material, ¿me entiendes? Libros, literatura, otro tipo de... Sin embargo, yo soy muy fiel a los cómics porque me crié con ellos. Es decir, ese es mi lenguaje. Mi lenguaje es el de los tebeos. O sea, me podría dedicar a lo mejor a hacer ilustración, que la ilustración también me llena, me estimula intelectualmente. Sin embargo, yo sigo queriendo hacer tebeos. Y supongo que por eso es por lo que los dibujantes seguimos haciendo, o sea, los dibujantes, los autores y los guionistas, seguimos haciendo tebeos, aunque nos busquemos la vida haciendo guiones para
La televisión, pues seguimos queriendo también hacer TV, guiones para TV, porque es lo que nos gustaba de pequeño y es lo que queríamos ser de mayores. Pero, sin embargo, las condiciones de mercado son las que son, y son muy malas. Y yo en ese sentido sí que no noto demasiada diferencia. Lo que hay ahora mismo es muchísimo más calidad y más cantidad de cómics en el mercado que en mi época. Pero... Pues con eso ya te lo he explicado todo. Un apoyo institucional es una mejoría para depende qué tipo de productos. Porque al final, un apoyo institucional es... O sea, ¿qué apoya una institución? Pues vamos a apoyar la biografía del personaje que queramos apoyar nosotros. Con lo cual, el dibujante y el guionista de cómic son elementos accesorios dentro del producto. ¿Me entiendes? Entonces son los que van a hacer el producto, pero están fuera. Esos apoyos institucionales generalmente no los consiguen los autores, no se lo dan a los autores, se lo dan a las editoriales. Las editoriales las derivan a los autores, buscan unos autores apropiados para ese tipo de producto que ha pedido una esta. Al final, quien se queda la pasta sigue siendo la editorial, ¿me entiendes? Y la editorial, para agradar al cliente, porque al final ese apoyo institucional no deja de ser un cliente, ese cliente es un político quiere algo blanquito, aseado y que no diga nada. Claro que Romeo ha muerto ni Dios va a apoyar institucionalmente una de estas, porque esto es solo en la grillada de un tipo que está ahí en Carbonera, pero tampoco apoyaría ciertas cosas que que impliquen un cierto riesgo. Entonces, pues, a mí me parece muy bien que se apoye institucionalmente y que haya dinero para apoyar institucionalmente ese tipo de cosas, porque a mí me parece muy bien que haya gente haciendo cosas. Pero me la suda, no sé qué decir que no es asunto. O sea, me pilla como muy lejos, ¿no? Me gustaba mucho cuando era más joven, en los 90, que se hacía, y luego de vez en cuando aquí creo que hay una revista, el M21, que también funciona un poco así, aunque con bastantes reservas, que era el tema de, aquí hubo una época en los 80 que sí que se puso de moda, entre comillas, que los ayuntamientos sacaran su propia revista de cómics. Y entonces, como no sabían muy bien lo que era el cómic ni nada, pero como estaba de moda el lenguaje del cómic, contrataban a un tío de la ciudad, ¿no? Un guionista, un no sé qué, y que se encargara él. Y entonces él pues cogía la revista Madrid de la época de los 80, que era una revista impresionante, con unos autores del copón, se gestionó así. Y se pagaba muy bien. O sea, hubo una serie de gente que durante 5 años estuvo viviendo haciendo cómics, tenían muchísimo talento y hacían lo que les daba la gana. Pero eso es muy raro. Ahora cuando se apoya institucionalmente las cosas es dame un proyecto y como tal, pues suelen ser pues eso, biografías o la Thyssen que quiere no sé qué y entonces les damos una pátina de cómic, pero no dejan de ser cosas institucionalizadas. Es un poco darle, no sé, a mí me parece, bueno, yo estoy fuera de todo eso, o sea, no me parece, o sea, a mí no me interesa. Sí. Vamos a ponerlo ahí y así no digo nada malo, porque tampoco es plan. Y yo no soy, y no estoy muy metido en todo este rollo, ni sé cómo funciona el mundo del cómic. O sea, hace mucho tiempo que dejé de interesarme porque a mí no me iba a afectar realmente cómo funcionan las cosas. Cuando funcionen de la manera que funcionen, a mí me van a funcionar igual. ¿Me entiendes? Sí, lo digo porque me parece o sea, como yo lo entiendo, como lo estoy entendiendo apenas, es como, son necesarios esos apoyos, pero, o sea, porque me parece como dos cosas. O sea, por un lado, me parece que es mucho trabajo el que implica hacer una historieta, o sea, un autor necesita ese mínimo de apoyo, y porque de repente las instituciones como que fácilmente agarran y dicen, es que esto tiene un valor cultural. Ah, bueno, pues si Ya, tiene un valor cultural, pues apóyelo, ¿no? O sea, ya, sería lo hombre, bueno. yo sí, en ese sentido, claro. Pero sí entiendo que hay trabajos que pues no van a pasar por ahí, o sea, no son, son más como de arriesgue. Sí.
Sí, o sea, es como todo, al final depende de lo que quieras hacer. Yo, de todos modos, a mí todo lo que sea dinero público que vaya a cultura, siempre me parece muy bien, aunque no me toque a mí, porque, en fin, lo que hago yo suele ser un poco tal. Pero bueno, que le toque a quien le toque, que me parece muy bien. Luego lo que pasa es que lo que se haga luego con la cultura es lo que ya me parece un poco más extraño, pero bueno, todo está bien. O sea, y de hecho, lo que hay, una cosa que está clara es eh, que la cultura, la única manera de que sobreviva la cultura es con apoyo de algún tipo. O sea, la cultura no puede depender del consumidor. Porque eso lo aprendieron los de la televisión. O sea, es que la televisión hace años tenía más nivel que el de ahora. Y ahora hay muchísimos más medios. O sea, ¿me entiendes? Y eso es porque al final todos los sistemas de producción se basan en una cuestión de coste y beneficio. Cuanto menos coste tengan, mejor. Y el beneficio ya no lo buscamos. Y entonces tal, pero siempre va a ser... Entonces, a través de las instituciones sí que el tema del beneficio, ¿sabes? Es secundario, porque el beneficio no es tan tangible. Y la cultura tiene un beneficio que es intangible, es muy jodido. Porque yo no puedo entender, o sea, yo no me puedo imaginar, o sea, mi propia vida, no me la puedo imaginar sin cultura, porque es lo que me ha salvado la vida. O sea, yo he vivido toda mi vida solo. Soy un fracasado vital. Sí, no, en serio. O sea, si yo no hubiera tenido mis tebeos, mis libros, yo sería una persona completamente dependiente de la opinión de los demás o del trabajo, o sea, pero del trabajo que me dieran, o sea, que sería nada. La cultura a mí me libera de muchísimas cosas, de muchísima mierda que tengo que tragar si no fuera una... O sea, yo puedo estar en mi casa y no tener que andar ganando pasta a mansalva para ver si me voy de juerga por ahí, porque yo en mi casa estoy bien con mi libro. Y me siento además nutrido, realizado, personalmente satisfecho. Sin cultura, la mayoría de la gente va como pollo sin cabeza, o sea, no sé. O sea, y hay un bien intangible que si se pierde, pues es muy jodido, pero no para la humanidad. Yo hablo como mí mismo, o sea, para mí mismo. O sea, yo no concibo la mierda de vida que he llevado si no fuera pues, gracias a que he tenido por lo menos mis tebeos, lo que yo hago, que tampoco concibo mi vida sin lo que yo hago, y todo el apoyo que me han dado cosas que han escrito otros. Eso es cultura. Y que me hacen sentir bien y que me hacen sentir bien conmigo y con, y con todo, con el universo. O sea, no con el universo, pero ¿me entiendes? Con la vida. Bueno, a ver, en el libro está muy oscuro, o sea, no está escondido del todo, pero sí que hay una serie de tramas dentro del libro ya en Romeo Muerto. Romeo Muerto, de todos modos, es un libro circular que empieza, o sea, si Romeo, o sea, el libro es un libro un poco extraño, ¿vale? Entonces, es un libro circular porque por ejemplo, empieza con la palabra, no solo es circular a nivel de las guardas y luego las cortesías, que ya le dan todo el carácter este circular y cerrado, en el cual la tapa se cierra y se acabó. Eh, También es circular en el sentido narrativo de, por ejemplo, empieza con el tema de la noche y entonces la noche que nunca dura tanto como se quiere y termina también con la noche que abre las fauces, ¿no? Entonces, en cierto sentido, digamos que tú puedes imaginarte que Romeo termina el día, como quien dice, entre comillas, aunque allí siempre es de noche, pero termina el día, la noche abre las fauces y vuelve a despertarse y nunca dura tanto como se quiere. O sea, podría estar en su propio circuito cerrado, que son los circuitos cerrados del alcohólico, todos los días son iguales. Una vez que llegas al alcoholismo extremo al que llegué yo, o sea, al alcoholismo cuando ya no queda nada, excepto el alcohol, todos los días son una repetición del mismo, pero una tortura a la vez, es toda una especie de sufrimiento, es una especie de...
Pero dentro de de todo el libro, ahí hay una serie de personajes y hay, por ejemplo, una serie de elementos. ¿Sabes? Si te fijas, hay una serie de cartelitos de niños desaparecidos, Ambiguo está buscando una niña, la alcaldesa ha muerto, pero eso remite también a tebeos anteriores. La alcaldesa ha muerto y entonces solo queda Circe como la gran jefa, ¿no? Y entonces la gran jefa tendrá sus propios planes. La alcaldesa ha dejado ahí a un viudo que tomará las riendas de la ciudad y la Circe se la va a follar, se lo va a follar vivo. Entonces hay una serie de subtramas que están metidas ahí dentro de ese libro y que puedo desarrollar o no. En mi cabeza sí están más o menos desarrolladas. Las tramas es más complicado porque ahí, pues digamos que podría haber dos tramas convencionales que sostuvieran una especie de línea argumental. Luego, por ejemplo, Romeo sí que tiene bastante recorrido dentro del hotel, porque la idea originaria de Romeo es que es un tío que vive dentro de ese hotel que es el mismo. O sea, básicamente ya tengo todos los pasillos, tengo las habitaciones, tengo sus cerebros. Entonces, todos esos meandros dentro del hotel podrían ser representaciones de su pasado, de dónde proviene. Tengo una idea bastante clara de un trauma infantil en Romeo, que también lo tengo en mí, y que explica muchísimas cosas que yo descubrí cuando dejé de beber sobre mi alcoholismo. Lo que pasa es que ahí no sé muy bien si voy a tratarlo del todo, porque no sé si voy a llegar. Ni si voy a llegar, digo, a tan profundo. O sea, porque básicamente, ya te digo, Romeo es una... O sea, mis tebeos son una indagación sobre mí mismo. Y yo hay una cosa que quiero indagar, pero no quiero indagar. Y es una cosa dentro de la infancia. Y no quiero indagar porque de todos modos, no quiero indagar de una manera frontal, sin embargo he estado indagando de todas las maneras, porque yo me he estado leyendo mis tebeos y digo, joder, si está aquí, está aquí, está aquí. Y no es mi alcoholismo ni que sea alcohólico, eso está clarísimo, o sea, está visto. Si no es, y tampoco ya es cómo funciona el alcoholismo, porque en Romeo sí que está cómo funciona el alcoholismo, que en Nostromo Quebranto, aunque se ve el alcoholismo, no se ve cómo funciona, porque yo tampoco lo sabía, sino de dónde proviene. ¿De dónde proviene la falla de la personalidad? Si es de un trauma, o sea, yo no hablo de, o sea, porque desde luego lo mío, si es genética me da igual, pero hay una falla en mi personalidad y hay algo que yo llené primero con tebeos, luego con alcohol y ahora sigo con los tebeos. Pero hay como un agujero, ¿vale? Pero no es un agujero existencial, no es un vacío existencial, no es que la vida no tiene sentido, que es lo que yo creía que tenía de la adolescencia, no es una falla en la personalidad. Tiene que ver con las emociones, con la gestión de las emociones. Y esas gestiones de las emociones tienen que ver con un trauma infantil, que lo tengo localizado, pero no sé si realmente es ese trauma infantil o estoy utilizando ese trauma infantil para justificar algo que a lo mejor no tiene tanto valor, en el sentido de que puede que simplemente yo de niño pues estuviera solo demasiado tiempo y sin embargo siempre es mucho más fácil hacerse la víctima con algo que te ha agredido, ¿no? Y entonces pues hay una especie de agresión ahí que puedo usar para el este. Lo que pasa es que también usarlo sin que sea... Es que no lo sé, por eso tengo que trabajar ese tema, porque me gustaría evitar los melodramas y, o sea, para llegar a lo profundo, a veces es mejor evitar el hecho puntual del melodrama, entre comillas. O sea, o ponerlo, pero no darle toda la importancia que tiene, o sea, toda la importancia que tú quieras ponerlo. Porque muchas veces tú le das importancia a una cosa, muchísima importancia a una cosa, precisamente para desviar tu propia atención de la cosa que de verdad tiene importancia. Eso nos ocurre a todos y en todas las partes, no hace falta ni siquiera ser un alcohólico. Los alcohólicos somos expertos en hacerlo, pero lo hacemos a menudo, lo hacemos con las personas, lo hacemos con la gente, siempre es básicamente para desviar la atención y para no tener que afrontar una serie de cosas que es como, la básica es la de crecer, que yo nunca la afronté, y ahí es, o sea, Romeo tiene mucho recorrido. Lo que pasa es que, y yo voy a dárselo, porque todos estos cuadernos que me hago, aquí está todo. Lo que pasa es que luego hay que darle orden, hay que hacer el tebeo y luego hay que presentarlo al público y toda la historia, que eso es mi objetivo final. Pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es seguir haciendo esto y eso ya lo estoy haciendo. Entonces yo lo que no puedo prometer es nada.
Lo único que puedo prometer es que cada vez que termine un TVO, pues será el TVO mejor que puedo presentar. Y luego yo sigo con lo mío y a ver a dónde me lleva. Y mi idea es básicamente, pues, morirme haciendo esto, que es lo que yo quería hacer de niño. O sea, yo siempre he estado haciendo lo mismo, desde niño. Descubrí los TVOs, me gustaron los TVOs y sigo haciendo lo mismo. Luego me dedico a vivir, o sea, intento tener relaciones, el trabajo, como, en fin, lo normal. Pero, no sé, a mí me va bien y me funciona. Y además estoy sobrio, así que, ¿qué más quiero? La idea hay un número 1 que es el Neinsagen y luego está el número 2, que no sé si será el Neinwohlen o el Neindenken. Nietzsche tiene cuatro orientaciones del lenguaje y que dicen decir no, querer no, sentir no y pensar no. Y esos serían mis 4 álbumes que yo querría hacer de Romeo y contar toda la historia que tengo en la cabeza con esas interdicciones violentas del lenguaje que además se niegan a sí mismas, eso me encanta. Entonces, por eso quiero utilizarla. Y luego porque además remiten a Nietzsche, que en fin, Nietzsche es de los míos de cuando era pequeñito. Y sí, más o menos ese sería mi plan. Lo que pasa es que ese es el plan que yo tengo en la cabeza y que voy a ir cumpliendo, pero no tiene por qué terminarse ni salir. O sea, que a lo mejor tú no ves más que Romeo, ¿eh? Es decir, que luego la vida da muchas vueltas. O sea, yo sé lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo, pero no sé lo que va a pasar dentro de un mes. Me puede atropellar un coche. Lo más normal es que otro álbum seguro que sale. El tercero, ahí yo creo que también, porque tengo buena salud de una manera bastante milagrosa, pero salí bastante bien del alcohol, lo dejé a los 40 y entonces estaba muy mal físicamente, pero me he recuperado bien. En las últimas analíticas que me hicieron hace unos años estaba muy bien y como ahora nado. Entonces sí, yo creo que un álbum más seguro. El tercer álbum ahí no lo tengo tan claro porque ya entraría en los 70 años. Y los 70 años yo creo que estaré vivo, pero no estoy muy seguro. Y el cuarto ya estaría en los 90, que oye, si estoy en los 90 y hago un cuarto álbum de Romeo, lo celebro. Porque significaría que he vivido todo lo que he podido y más. Pero ya te digo, yo calculo eso, menos de 10 años por álbum es muy difícil que pueda cumplirlos porque no por nada. Incluso ahora que estoy sobrio, porque 20 años con Romeo, el primero, fue porque 10 estuve todavía bebiendo. Entonces realmente lo que me dediqué es a anotar balbuceos en un cuaderno y estar todo con Romeo en la cabeza, pues lo que me dediqué es a beber. Y no me dediqué a otra cosa. Pero mis últimos 10 años sobrios y, bueno, los últimos 9 años, porque voy a cumplir 9 años sobrio ahora en octubre. Los últimos 9 años sí que he estado con Romeo y he estado sobrio, he estado más o menos trabajando. Pero claro, tienes otros trabajos para comer, tienes que no sé qué, entonces vas lento. Y luego das muchas marchas atrás, repite cosas, me como mucho la cabeza, le doy vueltas, cambio cosas, en fin. O sea, soy muy poco profesional. Entonces, yo tengo un plan y luego ya veremos. A mí, por ejemplo, de lo que me gusta de lo que he hecho, es que yo he estado desaparecido, o sea, en Facebook lo tengo me metí en Facebook cuando dejé de beber, o sea, hace no muchos años, hace 8 años por ahí. Y la gente todavía se acordaba del Ambigú y del Nostromo Quebranto, y, ¿me entiendes? Esas cosas, pues dices, oye, vale, yo he hecho mis tebeos, pero siguen estando ahí. Es que hay muchos tebeos que desaparecen, y más en estos tiempos, ¿no? Entonces, básicamente, la lucha o sea, ahora yo ya me olvido de Romeo, o sea, Romeo ya eso va por libre, ¿no? Pero el problema de Romeo será el suyo que tenga con el tiempo, ¿no? La idea más o menos, lo que uno inconscientemente quiere, es que algo que ha hecho perdure. Cuanto Pues más tiempo, mejor.
Eso es lo que queremos todos y eso es lo que no suele ocurrir. O sea, lo que suele ocurrir es que el tiempo se lo lleve todo. Y entonces a ver quién aguanta más, entre comillas. Pero eso ya no es una... Pero no tienes que tomártelo como una cosa muy importante porque si no estás muy jodido, te amargas la vida. Pero básicamente, pues, ya veremos. De todos modos, mis TVOs perdurarán. Sí. Por lo menos hasta que me muera, porque como se van entrelazando, en cierto sentido es una manera de darles continuidad. Inconsciente, o sea, ya te digo.